Bueno, somos muy puntuales y, ¿no?, incluso vamos más adelantados a lo que corresponde. Bien, tengo aquí a mi lado al profesor, el doctor Antonio Fernández Coca. Es profesor titular de como ha dicho Rafa, de la universidad, profesor titular de universidad en la Universitat de les Illes Balears. Es doctor en informática y director de formación de personal docente investigador. Lleva más de 30 años investigando y aplicando en el aula estrategias docentes para conectar con los estudiantes de cada generación. Un papelón. Ha impartido formación en más de 25 universidades e instituciones en España y en América Latina. Y debo destacar que sus conferencias, como podréis observar en la que viene ahora, en la que nos presenta, no explican lo que el asistente ya sabe. Nombran lo que ya vive, pero no ha podido articular todavía. Así que os dejo con él. Gracias, Antonio. Gracias a ti. ¿Ahora funciona? ¿Se escucha bien al fondo? ¿Sí? Pues comenzamos. Sí, ya sé que esperaba contaros. Un vídeo de observación, con música épica, con diapositiva, con diversos puntos de objetivo, de ponente, que te dice que te digo lo que te voy a contar y luego te lo cuento y luego te cuento lo que te acabo de contar. Mira, hoy te voy a contar algo diferente, te voy a contar algo diferente de pasa a ti. Algo que probablemente también te pasa a ti y que además, tanto tú como yo, llevamos años resolviendo mal, o no resolviendo, o resolviendo solo, o cada uno de su asignatura, o cada uno de su despacho, o cada uno piensa que problema. Eso es. Y no es tuyo. El alumno que viene, que luego aparece a exigir, el alumno que mira la pared mientras que le estás hablando, el silencio de clase cuando está pasando, el TCC que parece escrito por alguien que nunca vivió lo suyo propio. Son cosas que te pasan a ti y que a alguien le pasa a eso. Lo que hoy voy a hacer aquí contigo no va a ser dejar eso que va a hacer en los pasillos, la verdad es que no sirve para nada. Lo que voy a hacer va a ser contarte qué hago yo con todo eso. Cómo trabajo, qué funciona y qué no funciona. Y cómo la inteligencia artificial, bien usada, se convierte en una herramienta para hacer exactamente eso. Resolver lo que ya existía antes de que ella llegara. Porque ese es el punto. Porque estos problemas que tenemos hoy en día no los ha creado la inteligencia artificial y tampoco los resolver ella sola. Pero te digo una cosa, si sabes usarla, vas a ver cómo cambia todo lo que puedes hacer con estos problemas. Pero te voy a contar en esta charla, eso sí. Y es que esta charla no es una conferencia sobre tecnología. Esto es una conferencia sobre docencia, sobre formación universitaria, donde la inteligencia artificial aparece porque ayuda y solo aparece cuando realmente ayuda. Empezamos. Bueno, pues empezamos, como decía el señor de la imagen, que es real, ¿eh? No es, está grabado con un iPad. Vamos a hablar durante un rato, bueno, voy a compartir con todo el grupo todo lo que he contado aquí y algo más, o sea, irá un poquito más allá de lo previsto. Vamos a trabajar en 4 bloques y este es el primero de ellos. Y es la gran pregunta, ¿qué hago cuando el estudiante está, pero no está? Puede estar su sitio totalmente vacío, pero también puede estar físicamente, pero sabéis que está el cuerpo, pero el alma, si es que existe, ese día no ha venido.
Claro, nosotros tenemos que ver exactamente qué sucede aquí y de dónde viene esto. Se nos pide, y es normal, y yo soy docente, y además soy de los docentes universitarios vocacionales. O sea, a mí la docencia me va a la marcha y me gusta mucho. Entonces, me interesa saber, pues sí, tengo que cambiar para que esto mejore, pero claro, yo tengo que ver exactamente contra qué, no me gusta la palabra contra, pero sí con qué estoy compitiendo. O sea, ¿qué es lo que tengo delante? Y lo que tengo delante es un estudiante con una edad, con una formación previa que no ha elegido ese estudiante. O sea, el estudiante, la estudiante no tiene la culpa de cómo viene preparado a la universidad. Hay un sistema y nosotros nos encontramos con esa persona que tiene una serie de carencias. Y tenemos dos opciones: o tomar las riendas e intentar ser esa palanca, que también la universidad somos una palanca que permite la evolución, como ha dicho antes el vicerrector, para hacer pensar, es una de las grandes claves, y ir para adelante, o bien podemos decir, pues paso, me voy y paso el fin de semana como profesor también, y esto es un pequeño spoiler de algo que contaré más adelante, paso ese fin de semana pues amargado en mi casa. Vamos a trabajar, cuando tenemos que ver con qué herramientas estamos luchando, vamos a trabajar con varias de ellas. Una de ellas es la economía de la atención. Es verdad, están en clase, no están mirando el móvil, no están mirando el ordenador, porque le podemos llamar la atención o hacer toda una serie de dinámicas, que sería lo más correcto, para evitarlos. Todo esto sin montar un circo, ¿eh? O sea, profesora, podemos dinamizar una clase sin montar un show. Pero claro, en esa economía de la atención nos vamos a encontrar con que esto ya existe antes de que llegues a clase. Eso ya lo están teniendo, tienen el micro. Ah, esto fuera, vale, estupendo. Mira que es bonita, ¿eh? El móvil, cuando viene, es una de las cosas que se encuentran, pero claro, nos encontramos más elementos. Las redes, y la tienen 24 horas pendientes ahí. Una información inmediata que no sería la primera vez que compartamos que te mandan un correo solicitando una cosa y viendo que tardas lo normal, entran en una clave que roza la histeria, donde entran muchos nervios que no me prestas atención. No, tienes que acostumbrarte que todo tiene su tiempo y que yo además, aparte de atenderte a ti, que estoy encantado de la vida, tengo otras clases, otros compromisos, otras investigaciones y sobre todo tengo una cosa que se llama vida, ¿vale? Por otra parte, tenemos otra competición y aquí es un problema nuestro. Tenemos otras asignaturas y tenemos que tener en cuenta las exigencias que tienen. Aquí viene una primera pregunta. Cuando se nos encarga una asignatura, hablamos con los compañeros y compañeras del grado, de ese primer curso y de cursos allegados, porque el concepto estudiante repetidor existe. ¿Qué le afecta a eso? ¿Sabemos cómo son esas programaciones? Nosotros en la Universidad de Les Illes Balears, en la Escuela Politécnica Superior, que es de la que yo dependo, tenemos un calendario donde yo puedo ver las tareas que tienen de otras asignaturas, pero tengo que ponerme a verlo. Entonces, lo estoy viendo. Por otra parte, competimos con esa extraña organización del tiempo que tienen los estudiantes. Hace un par de años empecé a introducir en los enunciados de las asignaturas algo que está ayudando aquí. Y es que, si bien la primera cosa que se le pide en el enunciado es lee atentamente el enunciado, y la segunda es dime qué has entendido del enunciado, porque eso también necesito saber, esa gestión de la información que tienen los estudiantes. Tengo que ver algo que vamos a ver más adelante, que es esa forma de entender los textos que leen, y ver de qué manera nosotros podemos llegar a arreglar eso sin IA y con IA. Otro adelanto de lo que vamos a ver más adelante, pero también les pido que calculen cuánto tiempo van a dedicar a cada parte del ejercicio y que me digan luego el tiempo que han dedicado realmente y una serie de observaciones. Entonces empiezan a tomar contacto con esa realidad humana que es la gestión del tiempo, que es una cosa bastante importante. Incluso llegamos a hacer a veces ejercicios en clase de cómo es tu día, desde que te levantas hasta que te acuestas. La cantidad de actividades extraescolares que tienen mis niños y mis niñas de primero de edificación son alucinantes. Estudiar no sé cuándo lo hacen, pero el fútbol, la danza y todas esas cosas a todas horas. Entonces,
tenemos también un proceso de adolescencia tardía. Esto está pasando. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos estamos preparando como formadores para poder trabajar con esto? Yo me caen 60 años en septiembre. No tiene nada que ver esto con la forma en la que estudiaba, pero tampoco tiene nada que ver con los de hace 5 o 6 años. Entonces, ¿cómo estamos formándonos aquí? ¿Qué herramientas tienen nuestras universidades? Nosotros la tenemos y aquí me consta que también lo tenéis dentro de toda la formación que organiza el ICE para, como profesor, estar al día. O sea, ¿qué formación estoy teniendo? Esto lo comentaba antes, la no lectura, la no observación y luego esto. Nuestro propio estrés como PDI. Somos parte de la ecuación del agotamiento del estudiante y somos parte de la ecuación del agotamiento nuestro debido a esa regulación, la palabra regulación emocional, que tenemos que tener en cuenta. Pero aparte de esto hay más, como hablan. Y no me refiero a que digan bro, NPC, PEC y no sé cuántas palabras más que me vais a perdonar, pero yo ya en mi época que se decía tronco no entendía qué era, no voy a entenderlos a ellos ahora. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Pero yo no me refiero aquí, ¿cómo es la estructura del mensaje que están recibiendo? Muchas veces decimos, no, es que el alumno no viene a clase. Bueno, es que no te entiende. Es que no te entiende. ¿Por qué? Porque todavía seguimos teniendo profesores que viven antes del Concilio de Vaticano II, que es cuando se permite que el sacerdote deje de dar clase de espalda, bueno, misa de espalda al público, en ese caso a los feligreses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos a entender también qué problema tenemos. A veces pues, nos puede pasar a nosotros, yo me muevo por la clase, pero a veces me giro y me di cuenta de que, lo ves en la cara, no se están enterando porque esto ha sucedido justo cuando escribí algo en la pizarra y he proyectado la voz hacia la pizarra. Son elementos que tenemos aquí. Pero después tenemos otra cosa, que vamos a hablar más adelante. Nosotros teníamos unos referentes comunicativos. En mi época eran 2 televisiones, después salieron 3 más con las privadas, después todo lo que salió, internet, etcétera, etcétera. Durante un tiempo me era muy fácil saber qué lenguaje, qué estructura del lenguaje tenían, porque preguntaba qué serie de televisión estaban viendo. Ahora mismo ven series y las ven, que no se enganchan mucho, por lo que me cuentan los míos. Están viendo mucho YouTube, mucho TikTok, ahí no puedo entrar, pero también escuchan música. Y si vemos la música, y vuelvo a referirme, no estoy diciendo, pues vamos a ver la letra de las músicas, porque algunas son directamente de apagar el aparato y ya no volver a encender nunca más, sino cómo se estructura ese mensaje dentro de esa comunicación en esa música. ¿Por qué les engancha? ¿Cuántas veces se repite el mensaje? ¿Y en qué orden? ¿Y qué pausas hay? ¿Y cómo son? Os voy a contar sobre esto, creo que es el bloque 3. La IA también nos devuelve una información y la IA también depende mucho de la plataforma que estés usando, dentro de las populares ChatGPT, Gemini o Claude, pues te estructura el mensaje de una manera determinada. Entonces ellos están acostumbrándose también a ver la estructura del mensaje que hay ahí. ¿Puedo utilizar yo esa estructura del mensaje cuando estoy dando una parte teórica que tengo que dar en clase? Porque si no es imposible luego hacer un proyecto si no tienes una base teórica o no se lo han mirado previamente a través de lo que es nuestra aula digital, aula virtual para vosotros. Entonces, ¿de qué manera le construyo ese mensaje? Luego necesito saber mucho sobre su lenguaje. ¿Leen literatura o cualquier tipo de texto? ¿Cómo lo leen? Esto, la respuesta avanzada, por experiencia propia con los míos, es poco. De 65 que tenía en primero, en el grado de edificación, que reconocieran leer libros, había 3. Que viniera con un libro por la universidad, que tampoco tiene mayor misterio, pues había 1. Entonces, bueno, pues como si no estás acostumbrado a leer, ¿cómo puedes fijarte en un espacio que nosotros necesitamos luego levantar arquitectónicamente y que antes de dibujarlo te tienes que fijar en él? Y aplícalo a tu materia. ¿De qué manera, si tú no lees habitualmente, cómo vas a entender un texto que yo te pongo que tiene un grado de complicación que va con el rigor que se nos pide en cada uno de los grados y que tiene que tener también? Y sobre todo, cuando lo leen, lo comprenden. ¿Cómo podemos hacer que esto llegue a funcionar? Y sobre todo, yo, tú, vosotros, vosotras, ¿os formáis en tema de comunicación?
porque realmente un profesor, una profesora, tiene que ser un comunicador. Y tenemos nuestros días y nuestros momentos, pero tenemos que saber cómo comunicar. Y eso no es incompatible con el rigor de lo que tenemos que contar. Y eso no es incompatible con absolutamente nada. Y eso, además, es una oportunidad fantástica aprenderlo, porque luego te vas a un congreso, presentas tu ponencia y triunfas. Y que triunfes en un congreso quiere decir que entras en otros proyectos de investigación. Y que triunfe en otros proyectos de investigación es que entras dentro de este circuito horroroso de la NECA, que te valora mucha investigación y poco la docencia. Tenía que decirlo. Claro, todo lo que estoy planteando aquí es porque realmente, ¿qué hacer? Pues para mí este es el concepto, convertirnos en un caballo de Troya. ¿Recordáis la leyenda, no? Estos... ¿cómo se llama? Estos guerreros que se meten dentro de un caballo después de madera, después de muchísimo tiempo de una guerra. Los que lo reciben piensan, mira, nos dan un regalo de los dioses, vamos a bailar y tal, pilló el pedo del siglo, por la noche salen y entran, ¿no? Esa manera de entrar por donde menos te espera. Vale, pues aquí, si nos convertimos en caballo de Troya, tenemos que tener en cuenta también una serie de parámetros, y es cuáles son las tensiones estructurales que nos vamos a encontrar a la hora de trabajarlo. O sea, yo os voy a plantear, yo estoy planteando a lo largo de toda esta cosa que comparto con vosotros, es que el trabajo está en nuestra parte, pero vamos a ver qué tenemos que asumir o qué estamos dispuestos a asumir o no. Entonces, por una parte tenemos nuestro tiempo. Hablábamos antes de la gestión del tiempo de nuestros chavales y chavalas, pero ¿y la nuestra? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si tenemos un Google Calendar que parece un anuncio de un árbol de Navidad con tantos colores y tantos espacios metidos. Entonces, ¿de qué manera nos lo organizamos? Sobre el control y la autonomía y sobre todo la evaluación. ¿Qué sucede con la evaluación? Lo ha comentado antes el decano. ¿Llevamos con Bolonia? ¿Cuánto tiempo? Un montón. Un montón. ¿Qué dice el plan Bolonia? Evaluación continua. ¿Evaluación continua es un examen, bueno, varios exámenes a lo largo del curso tipo test? No, eso es más de lo mismo. Evaluación continua es una retroalimentación, evaluación continua es un seguimiento, evaluación continua es un currazo. Pero es que nos pagan por eso. Y son 7 horas y media de trabajo las que tenemos que hacer en este país, ¿no? Todo el mundo. En cuanto a nuestro tiempo, pues exactamente gestión de la asignatura. Podemos tener una, podemos tener varias, normalmente tenemos varias, lo cual nos da marcha y diversidad a nuestro cuerpo porque nos hace fomentar muchísimo mejor lo que es nuestra propia agilidad mental. ¿Cómo es la estructura que tenemos antes, durante y después del curso? ¿Cómo es el análisis constante como hábito de lo que está sucediendo? Yo defiendo conocer quién es el estudiante real que tengo delante. Y esto se puede hacer de varias maneras. La más sencilla es una encuesta a principio de curso donde sacamos una serie de datos y sé el perfil de la gente que tengo delante. Pero claro, la gente cambia. Y el objetivo es que en las 15, 16 semanas que dura el semestre que tenemos una asignatura, esa persona que tenemos delante vaya teniendo una curva de aprendizaje donde vaya evolucionando, con lo cual el estudiante real de principio de curso no es la misma foto del final. Y tampoco los puedo agobiar a encuestas, porque entonces ya es que no les da la vida, pero puedo hacer otras cosas. Y puedo hacer otras cosas, cuento en el bloque 3, que es el tema de los gemelos digitales. ¿De qué manera me puedo montar yo un gemelo digital si no tengo ni idea de informática? Vale, sí, hice una tesis en informática, pero en el 2003, ya no me acuerdo. Entonces, ¿de qué manera puedo hacerlo? ¿Y puedo utilizar la IA? ¿Y cómo lo hago? Si la estructura antes y durante el curso la tenemos en cuenta desde el principio, que empezamos ya aquí a organizar lo que es nuestro tiempo, saber que antes de comenzar el curso tenemos tanto lo que es el plan de estudio, la experiencia del curso anterior, asignatura y formación continua, no porque la dirija en la Universidad de las Islas Baleares, sino porque es que es clave. O sea, tenemos que estar constantemente viendo qué es lo que está sucediendo. Ayer comía con la directora del ICE, con Rosana. Gracias, Rosana, por invitarme a esto, y gracias a la universidad, por supuesto que sí. Y me contaba la cantidad de cursos online que tenéis a vuestra disposición. Usarlo, porque merece la pena. Durante el curso
es el contacto con el estudiante real y algo muy importante que marco aquí en amarillo, la retroalimentación. Esta parte es parte de nuestro trabajo. Y me puedes decir, es que tengo 100 y pico de alumnos. Sí, yo también. Y quiero vivir. Sí, yo también, ¿eh? Pero ¿cómo lo haces? Pues con retroalimentaciones grupales, viendo exactamente la evolución que hay dentro de cada ejercicio. Voy haciendo una serie de adelantos de cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla, y esta parte es una de ellas. Después de acabar el curso, análisis de resultados. ¿Tengo que esperar a la encuesta de mi universidad, sobre la cual no voy a hacer ningún comentario? Pues no espero, porque me llega cuando ya he entregado la guía docente. Entonces, ¿qué arreglo? Entonces, no, eso tengo que tomar esas decisiones prácticamente en tiempo real de qué es lo que está fallando, de qué manera se puede estar mejorando esto, de qué manera puedo yo hacer algo que me permita pues llegar al viernes absolutamente vivo. En cuanto a controlar la autonomía del estudiante, conocer al estudiante real, dejarle que se pierda, pero con red, o sea, estando pendientes constantemente con lo que tienen ahí, con lo que están sucediendo, lo que están elaborando, ver exactamente cómo es todo el proceso. Necesitamos también evaluar todo lo que es el contexto, retroalimentar al estudiante. En esto soy exageradamente pesado, pero es que lo he visto en carne propia. La curva de aprendizaje, gracias a la retroalimentación al estudiante, ha sido de una evolución brutal y muy rápida en los 2 últimos años, que es cuando he empezado a ponerla súper en marcha, y cuando con otro grupo de compañeros y compañeras PDI hemos hecho exactamente lo mismo en nuestro grupo de asignaturas dentro del grado, ¿no? Han evolucionado muchísimo. Y luego, teniendo una cosa, cuando estamos dando retroalimentación, se la damos a los estudiantes, pero también nos la damos a nosotros mismos. Nos está llegando una información que está chocando a veces con una palabra que yo creo que en esta sala, si estáis aquí es porque no la tenéis muy desarrollada, gracias a Dios, que es el ego. Porque te das cuenta dónde estás metiendo la pata como docente. Y duele, ¿eh? Duele, por muy poco ego que tengamos, nos duele. Pero a partir de ahí tú puedes actuar y puedes cambiar un montón de cosas en tiempo real. Entonces, esos son elementos que tenemos y que tenemos que actualizarnos. Y me puedes decir, es que hay una guía docente, o aquí no sé cómo la llamáis, o el plan docente de la asignatura, y no me puedo salir. Ya, pero es que tú sigues cumpliendo las competencias, sigues dando los contenidos, sigues dando los objetivos, y la metodología las he explicado allí, pero la metodología que prácticamente, por lo menos nosotros explicamos, es más la de la metodología de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Entonces, pues eso pues lo pones amplio y ya está. Y luego, muy importante, plantearnos que si todo esto que os estoy contando, y que ahora, a partir de la aparición de la inteligencia artificial, nos estamos echando la mano a la cabeza, si esto es nuevo o no lo es. La inteligencia artificial no ha creado el problema, no, lo ha hecho y sí. El problema estaba aquí. Ya estaba aquí antes, llevaba años ahí. Lo que ha hecho la inteligencia artificial ha sido quitarle el maquillaje a ejercicios que no tenían sentido, quitarle el maquillaje a evaluaciones que verían si el estudiante recordaba algo. No se lo entendía. Quitarle el maquillaje a una relación con el conocimiento que muchos estudiantes ya habían dejado de tomar en serio mucho antes de que apareciera ninguna herramienta. La inteligencia artificial no rompió nada, simplemente dejó ver lo que ya estaba roto. Y eso nos deja delante de 3 tensiones, que no son problemas abstractos, son 3 cosas concretas que te pasan a ti, que me pasan a mí en nuestras asignaturas. La primera de ellas es el tiempo que tienes, que tenemos frente a la calidad docente que queremos ofrecer. Sabes lo que habría que hacer, pero no siempre hay margen para hacerlo. Esa tensión no la ha creado la inteligencia artificial, pero es verdad, la inteligencia artificial la ha vuelto más urgente. La segunda tensión sucede cuando empiezas a ver cómo controlas el proceso. Por ejemplo, con respecto a cuánta autonomía real le das al estudiante. Si controlas todo, no hay aprendizaje real. Si sueltas todo,
no sabe qué está pasando. El equilibrio, es verdad, los sabes tú, lo sé yo, no está escrito en ningún manual. Y la tercera, ¿cómo evalúas, cómo evaluamos lo que nuestros estudiantes entregan? Cosas que pueden haber sido producidas con la asistencia de una máquina. Y frente a esto, ¿cómo dar la retroalimentación sobre ese trabajo sin saber del todo qué parte del estudiante y qué parte no? Y no hablo de la trampa, hablo de algo mucho más profundo. Hablo acerca de qué significa demostrar que sabes algo y qué significa que yo te diga que has aprendido. Sobre todo cuando las herramientas cambian lo que significa saber. Ninguna de estas tres tensiones tiene una solución fácil, pero todas tienen salida. Y es que si cambiamos el marco desde el que la miramos, esa salida está ahí, está aquí. Y esto siempre ha sido así con las tecnologías que cambian el contexto. Sucedió con la calculadora, con el procesador de texto, con internet. Cada vez hubo alguien que dijo que aquello era el fin de algo. Y tenía razón, era el final de algo, pero no el final de la docencia, era el fin de una forma concreta de entenderla. Mira, no perdemos contra la tecnología, perdemos cuando nos quedamos quietos, mientras el contexto se mueve. Si rediseñamos la docencia, cambiamos el escenario. A partir de aquí, te voy a hacer una pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Bueno, y es que realmente, como decía ahí, absolutamente nada procede de nada. Y quizás para poderlo entender mejor, vamos a un gráfico que nos puede mostrar exactamente qué sucede con una asignatura que tenemos. Contar esto a PDI involucrado, como sois vosotras, como sois vosotros, es algo que puede parecer absurdo, pero recordar exactamente cuál es nuestro trabajo real que estáis haciendo es también una manera de tomar conciencia de lo que tenemos entre manos. Una asignatura no es un planeta independiente, sino que funciona gracias a toda una serie de satélites que tiene a su alrededor. Un montón de historias que van desde los contenidos, las competencias, pero también está, como decía antes, la economía de la atención, las metodologías, la parte de transferencia, el mundo laboral. Porque claro, nosotros somos la academia, pero nosotros formamos a personas que van a salir al mundo laboral. Y aquí podemos entrar en discusiones sobre si tenemos que hacer lo que las empresas quieren o no quieren. Yo retomo algo que decía antes también nuestro vicerrector. Pensar, enseñar a pensar. Cuando nuestros estudiantes salgan fuera, van a tener toda una serie de cosas que actualmente ya sabemos que no existen, que van a cambiar. Pero tenemos que saber qué es lo que hay y dónde están fallando los estudiantes que estamos sacando fuera dentro de nuestras materias cuando salen a trabajar en el mundo laboral. Y no me refiero a grandes empresas. Por poner un ejemplo, en mi caso yo hablo con equipos de arquitectos o de arquitectos técnicos que terminan trabajando con nuestros estudiantes. ¿Qué carencias tienen? ¿Dónde están fallando? En la materia que yo les doy de dibujo, que han tenido en primero y que no vuelven, bueno, siguen trabajando durante el año, durante la carrera, pero que no la ven tanto como en primero, ¿dónde hay que reforzar? ¿Dónde hay que reforzar ese grado de atención? ¿Dónde hay que reforzar los ejemplos con respecto a lo que se está haciendo en el mundo real hoy por hoy? ¿Y cómo ha cambiado con respecto a hace unos años? ¿Qué referencias tenemos del mundo real, laboral? No digo que nuestro mundo no sea real, pero es que el de fuera también lo es y muchas veces lo olvidamos. Tenemos toda una serie de elementos, la formación continua, cómo no, otras asignaturas. Lo que es el contexto social y cultural, qué está sucediendo en función de a qué hora tenemos la asignatura. Nosotros no elegimos los horarios vienen dentro de una organización que hace nuestra jefatura de estudio y nos adaptamos, pero los que tenemos delante, ¿de qué clase vienen? ¿Qué tipo de atención han tenido? ¿Han podido tener una desconexión de esos 5 o 10 minutos o he empezado corriendo? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo entro en esa clase? ¿De qué manera tengo ese mensaje comunicativo? ¿De qué manera lo tengo? Y sobre todo, si quiero utilizar la IA, ¿dónde lo quiero usar? Y donde hoy por hoy, al año 26, estamos en junio, ¿no? Puedo usarla. Y donde no me conviene usarla por mucho que esté la IA. Pero la IA, ¿cómo la quiero usar?
Porque antes hablaba de gemelos digitales y yo lo utilizo muchísimo, pero lo utilizo y me apoyo también con IA para analizar un montón de resultados. Esto es uno de los aspectos que hay, pero aparte de eso, nosotros en la asignatura tenemos que educar la atención del estudiante que tenemos delante y la tenemos que educar también junto con la reeducación de la nuestra. Y aquí hablamos de IA, pero antes de hablar de IA, hablamos de una serie de herramientas, que son esas lentas, esas críticas y esas artificiales. Si nos fallan las dos primeras, ni IA ni nada. ¿Que hacen trampa y copian? Vale, pero es que yo tengo que preparar todo lo demás para que no lleguen a ese punto de decidir quiero copiar por sistema. Entonces, en las lentas, pues todo el tema que tiene que ver con lectura, con redacción, con diálogo y con escucha activa. Y la escucha activa también es nuestra. Y la escucha activa, que luego veremos algo también un poquito más, no solamente va de escuchar lo que me están contando, sino qué lenguaje corporal, qué atención tienen en clase, qué están mirando en el móvil. No sé lo que están mirando, me lo imagino, pero y si las dejo usar el móvil en clase o no, pero ¿dónde está esa persona? Lo que decía antes, ¿está el cuerpo, pero está el alma o no está? En las críticas aprendemos, dentro de nuestra profesión aprendemos a investigar, de hecho tenemos que hacerlo, pero eso nos da toda una serie de criterios para poder descartar y empezar a enseñar qué es lo que funciona y lo que no funciona, qué es lo que tú como estudiante necesitas tener herramientas para ese futuro, sea mi estudiante que tiene 18 años cuando los tenemos en primero o gente más mayor que viene a hacer la especialidad, o sea la carrera, o esa investigación, también la parte crítica por nuestra parte. Yo no sé vosotros, pero yo cada año tengo más casos de estudiantes con necesidades especiales. Este año de 65 tenía unos 8 que me venían desde la oficina de ayuda, donde lo que me llega es un documento con su fotografía, lo que le está sucediendo y que le dé media hora más del examen. Yo no hago exámenes, pues no sé para qué quiero ese papel, pero luego los tengo en clase cada día y en cada momento. Entonces yo tengo que investigar cómo es eso. Y soy yo especialista en autismo, dislexia, no sé cuántas miles de cosas más que tienen los estudiantes que me llegan al aula. No, pero tengo compañeros y tengo compañeras que están en el departamento de psicología que sí lo son. Y a ver, yo aquí juego, yo soy andaluz, como habéis notado un poquito por el acento. A mí esto de ir a tomarme un cafelito o una cervecita según la hora y hablar con la persona que tengo enfrente y contarle lo que tengo y compartirlo me enriquece mucho porque me da una serie de pistas de por dónde tengo que ir tirando y por dónde tengo que leer o investigar más allá para poder facilitar ese trabajo a mis estudiantes. Y la parte de artificiales, lo he dicho antes en el vídeo, está la IA, pero ¿os acordáis cuando vino la calculadora que dejó de tener 10 botones a tener tropecientos mil botones? A mí me pilló un COU y mi COU es del año 83, o sea que imaginaros lo que he oído y aquello era como, está todo, nos copiarán en matemática, pero si no sabíamos usarla, ¿qué vamos a copiar? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta lo que esto requiere de nosotros. Entonces, por una parte, nos requiere tiempo sostenido y presencia en el aula. Yo soy el primero que puedo llegar al aula agotado, soy el primero que me puede estar pasando algo en mi vida privada, pero cuando llego al aula eso se tiene que quedar fuera, por mucho que me duela lo que está pasando fuera. Entonces tengo que estar atendiendo lo que es el estudiante. Y sobre todo la última, que es donde me quiero parar ahora aquí, sería también en las artificiales. Tenemos que saber qué le pedimos nosotros, porque podemos prohibirla, autorizarla, pero exactamente qué, cómo nos estamos formando nosotros en esto y no quedándonos solamente con la última enésima novedad que sale sobre inteligencia artificial, porque es que cada semana sale una cosa nueva que supera la anterior. Entonces eso nos puede llegar a causar un estrés que tenemos que evitar. Simplemente es decir, bueno, yo quiero conseguir esto, ¿qué es lo que hay? Y es verdad que puedes estar al día y es verdad que puedes estar siguiendo a personas que desde YouTube te cuentan en abierto esas novedades, pero ¿yo las necesito realmente o no? Entonces, descartar, igual que cuando hacemos una investigación, lo que no sirve lo quitamos, lo mismo. Entonces, si nosotros partimos de aquí y empezamos a ver de dónde partimos, nosotros recapitulamos un poco lo que hemos visto hasta ahora. Partimos de falta de atención, de mucha red y poca logística para usarla, partimos de una escucha dispersa, partimos de lecturas incomprendidas, de rara gestión del tiempo, de agotamiento del PDI.
Pero frente a esto tenemos soluciones y lo comentaba antes Rosana cuando me presentaba. Yo os voy a contar cómo lo estoy haciendo. ¿Qué es la clave, la panacea? Que va, yo soy humano como vosotros y me equivoco. Es una cosa que está funcionando, yo os comparto. Entonces, está funcionando tanto con la asignatura que coordino, como con otros compañeros que lo estamos poniendo en marcha también a partir de este año. Entonces, soluciones. ¿En mi clase se usa el ordenador? Sí. Les cuesta 3 euros el ordenador. Ahora os lo enseño, ¿eh? O sea, un ordenador que se puede trabajar muchísimo y que ha dado un resultado espectacular. Desde este curso es obligatorio. La forma de expresarse, la forma de observar, la forma de describir los problemas que teníamos delante, de la primera a la última ha variado un montonazo, gracias a este ordenador de 3 euros. Gemelos digitales docentes, ya es la tercera vez que lo digo, la cuarta. Lo tendremos en el bloque 3, os contaré cómo son. El gemelo digital docente me plantea una logística para la retroalimentación, me facilita analizar yo esa retroalimentación sin tirarme 20 años mirando un Excel que es gigantesco, me puede permitir adaptar los enunciados. Os comento, yo en la asignatura que imparto a los de primero tenemos lo que son 5 ejercicios a lo largo del curso que tienen un enunciado, que es todo el tema desarrollado, de cómo se plantearon y los tenía hechos para principio de curso, tenía todo hecho y que se habían funcionado el año pasado. Al segundo o tercer ejercicio ya cambió todo. Y fue gracias al uso de estos gemelos digitales docentes, a enseñarles a observar. Aquí les generé 2 podcasts, luego os diré dónde están por si los queréis escuchar. Entonces eso les ha ayudado muchísimo a ver las cosas de otra manera. Se puede hacer un podcast con superproducción, pero también se puede hacer con nuestro móvil grabándonos. Y que si la voz no nos queda bien, hay una IA que se llama Adobe Podcasts, que es gratis, que tú te lo subes y te deja una voz que ni Brad Pitt en versión original. O sea que es una voz súper perfecta. Te elimina todo el ruido que tienes alrededor, si te pasa un autobús, si alguien te habla. Luego está la IA. La IA nos permite hacer aplicaciones interactivas que podemos poner en Moodle. Sé que tenéis Moodle. Creo que fue en febrero un curso con vosotros y utilicé vuestro Moodle y ya metí temas hechos con el diseño con IA. Es un poquito más avanzado, pero bueno, la IA, si leéis, porque vosotros leéis libros, ¿verdad? Entonces sabéis contar. Entonces la IA es como un niño chico al cual le contamos lo que queremos que haga, pero un poquito con más de rigidez de la que le diríamos a un niño chico. Entonces nos va a poder desarrollar aquello. Lo que es hablar con los estudiantes, esto hay que escucharles. Hay una parte humana que es qué trabajo te cuesta en ese intercambio de clase, pues ser tú quien les entras a ello. Salen fuera del aula, pues te acerca, qué tal, cómo os va, no en mi asignatura, en otra, oye, cómo lleváis el curso, dónde estamos teniendo cosas, y tienen unas ganas de hablar fuera del aula, que dentro en el aula tú dices, son otros, te cuentan todo, y entonces tienes un montón de pistas que te pueden ayudar para ir solucionando futuros problemas de comunicación dentro del aula. Y luego, muy importante, quedar a tomar cafés con colegas que no se quejen de todo, ¿vale? De alguna cosita sí, pero de todo no. Porque si no, al final te amargas tú. Entonces, el ordenador de 3 euros. Bueno, en la asignatura se le ha planteado, antes de empezar, hacer una fase 0, que sí es verdad, me ha dado más trabajo, sí es verdad, se ha salido de las 7 horas y media diarias, que al final hay días que son más, pero bueno, nos pasa a todo el mundo lo mismo, donde se les plantea en esa fase 0 cómo aprender a tomar apuntes, porque no saben, cómo leer un texto o un enunciado, porque no saben, y cómo pues repensar muchas cosas en gestión del tiempo. Entonces, para eso utilizamos este ordenador, que es este cuaderno comprado en un almacén de productos asiáticos, cuesta 3 euros y esto es lo que se usa en clase. No hay ordenador, se acabó. Me harté de pasar por detrás y ponerme al día con el boxeo, por no decirte otra serie de plataformas de color azul, de pago, donde se ven otras cositas un poquito más provocadoras. Entonces, no. Se le ha hecho una serie de vídeos, luego os voy a pasar un enlace por si queréis utilizarlo, están en abierto. Yo soy muy partidario de la docencia en abierto, quiere decir que mis contenidos yo los publico, tengo un canal de YouTube,
donde voy subiendo los vídeos que voy utilizando, siempre y cuando no sea un curso interno de la universidad o algo así. Y aquí en ese QR, pero bueno, que también lo voy a poner allí, pues tenemos esta serie de vídeos. No están cortados, aquí lo he cortado porque para la presentación me quedaba más mono, pero son vídeos enteros y luego tienen una serie de actividades que ellos van realizando a partir de ahí. Entonces, esto se pone que lo tienen que hacer en las 3 primeras semanas del curso, tienen una serie de actividades a través de lo que es nuestro Moodle. En esas actividades yo no corrijo, tienen una serie de test que sí me ha invertido tiempo, donde ellos van contestando cosas y esos test y esta parte de la fase 0 puntúa. Somos humanos, recordar, los humanos nos movemos porque algo nos gusta mucho, el flechazo y el amor de los primeros meses, porque tenemos un premio, la fiesta de la boda, o porque nos pagan por ello. En el matrimonio no lo sé porque no me he casado nunca, pero en lo que es con ello es porque tienes un pago y este pago es la nota. Entonces hay un tanto por ciento de la nota, en esta asignatura es un 15%, donde tienes que haber hecho toda esa serie de ejercicios para poder superarla. Entonces les obliga, porque si no, no te lo hacen, te lo digo ya. Aparte de eso, hay lo que es un análisis de la retroalimentación de absolutamente de todo lo que entregan. Tenemos la suerte de compartir la misma plataforma, con lo cual os puedo hablar bastante de cómo funciona Moodle. En Moodle hay una herramienta que se llama tareas, entregan las cosas a través de la tarea yo les corrijo y le doy una retroalimentación que no es una nota, es un comentario. ¿Utilizo la IA para el comentario? Sí. ¿Hace la IA el comentario? No. Yo tengo delante en la pantalla a un lado lo que es el ejercicio, que lo voy viendo y voy hablando, que se va grabando. He aprendido a través de unos cursos de formación continua, en nuestro caso no eran de mi universidad porque lo habíamos puesto pero no fui, sino del G9, que es un grupo de universidades, a hacer un prompt en condiciones. Si no tuviera cursos, hay un montón de vídeos de YouTube con un montón de gente que responde a la denominación magnífica de friki que te cuenta cómo se hace. Y es gratis. Entonces, a partir de ahí meto enunciado, meto todo lo que pido, pero es que cuando no sé hacer un prompt, directamente a una herramienta tan popular como ChatGPT, le digo, ChatGPT, necesito un metaprompt para analizar esto con toda esta serie de parámetros. Y yo ahí me puedo tirar hablándole 5 minutos o 10, porque ya he visto que a mí lo de hablar me gusta. Entonces, lo único que te piden allí es que no le puedo hablar en mi dialecto propio, que es una mezcla de jerezano y sevillano, porque no me entiende, tengo que vocalizar más, pero entonces tengo ahí todo, me hace metaprompt y yo lo meto para tenerlo como un proyecto. Cuando yo tengo delante el ejercicio del estudiante, yo estoy comentando absolutamente todo, no se me escapa nada. Soy peor que un padre y una madre juntos de estos quisquillosos. ¿Por qué? Porque te estoy dando pistas. Mira, en tal página me estás diciendo esto, que se contradice con tal. Tienes más material sobre esto en tal sitio. Míralo. Entonces yo ahí voy contándolo. En el PRON además le he metido que si de repente algo que yo esperaba en el punto 2, pues el alumno lo da por hacerlo en el punto 7 del enunciado, pues yo puedo decir, oye, esto del punto 7 tiene que ir al punto 2, pero como en el punto 2 ya le he dicho que te falta esto, el PRON ya me lo reorganiza y me lo reestructura todo, con lo cual lo que me devuelve es lo mío organizadito. Además le pone, porque se lo puse que lo pusiera, en negrita las cosas que yo le digo, ChatGPT, bueno, yo lo llamo Charlie. Charlie, esto es negrita. Entonces me lo va destacando, me lo devuelve, lo reviso, si está bien, bien, si no retoco cosas, lo pego en el aula digital, en la tarea y se lo mando. Al principio, es verdad que no leían, porque como no leen, hasta que yo empezaron a pedirme explicaciones, decía, te lees la retroalimentación, me la traes en tu ordenador de 3 euros, lo que me quieres preguntar, y vamos a ver a partir de ahí. Y oye, empezaron a hacerlo y aquello cada vez tenía menos duda y cada vez más acierto en los resultados que tenía. Corrijo a todo el mundo y ese resultado lo tengo. De esa manera tengo una retroalimentación que es verdad, invierto horas, pero es que antes invertía más, porque es que esto solo daba escrito a mano con el Word. Entonces me volvía loco. Lo que sí hago con todo esto, una vez que tengo todas las retroalimentaciones, que me ayuda muchísimo, que estoy usando ahí la IA, es bajarme el Excel del Moodle directamente, y ese Excel es infumable. Entonces, lo que hago es irme a otra IA, en este caso es Claude, que me gusta muchísimo más para esto, donde le desarrollo otro prompt que le digo, necesito un análisis donde me saques el DAFO,
de esto, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no funciona en el ejercicio, cuáles son los patrones que se están repitiendo de aciertos y de errores, y yo a partir de ahí empiezo a mirarlo. Como lo he corregido yo, me acuerdo de muchas de las cosas, pero es que entre medio yo puedo haber hecho 20.000 cosas diferentes al mismo tiempo, bueno, una detrás de otra. Entonces, de esa manera vuelvo a tener todo ese informe, y ese informe yo lo voy leyendo. Y es verdad que hay informes que digo, joder, yo que pensaba que no tenía ego, joder, ¿dónde lo tengo hoy? Yo lo tengo aquí arriba, porque esto me está doliendo. Pero eso que me está doliendo me sirve para tener esos patrones comunes donde se está fallando, donde yo tengo que reforzar más en la siguiente clase, donde tengo que ir aplicando toda una serie de elementos para mejorar el aprendizaje del estudiante. Y yo no sé a vosotros, pero ya mis clases vienen. Y los que no vienen al principio terminan viniendo, porque es que eso se los voy contando allí. Hacemos una puesta en común en cuanto volvemos después de la revisión de todos los ejercicios. Se ha fallado aquí, estos son los ejemplos, estos son cosas que funcionan. Nuestra asignatura es visual, con lo cual ponemos gráficos. Si fueran números se le pondría número, o se pondría lo que tuviera que poner. Estos son los fallos más comunes, se ha fallado por esto y por esto, este es el patrón. Entonces van viendo algo muy importante que le falta también muchísimo a la gente joven, porque mucho TikToker, mucho YouTuber y mucha tontería, pero referentes no tienen ninguno que merezcan la pena, y entonces están viendo ejemplos de lo que ellos están apostando, porque en la carrera donde se han apuntado se supone que se han apuntado porque les gusta y tienen una vocación. Eso es lo que yo utilizo en la IA. A partir de aquí, todo esto, el aprendizaje mejora y tenemos la IA en tiempos de la IA aprovechando para nosotros. Esto es un caso real de este año, O sea, todo el mundo tenemos estudiantes, y lo estamos viendo en los últimos años, que tenemos estudiantes que despuntan mucho y que son exageradamente buenos, y gente que tú dices, Dios mío, ¿qué os ha pasado? ¿Qué ha sucedido para que lleguéis a esto? Qué pena que esto no se haya parado antes. Pero entre medios están también los estudiantes de nivel regular, que están escondidos dentro de los malos. Haciendo este sistema, la curva de aprendizaje de los regulares ha subido muchísimo, y se han llegado a equiparar a lo que eran buenos a principios de curso, que ahora son más buenos todavía. Y de los malos, pues hay de todo. Hay gente que directamente, pues es que todo el mundo lo sabemos, y más cuando estamos en primero, que cogen un grado por razones X que no son las que ellos quieren. Pero esto se llama, en nuestra época se llamaba selección natural. Por cierto, hablando de selección natural, yo estudié Bellas Artes, fue la carrera que estudié en Sevilla. No pude estudiar periodismo, no había en Sevilla en ese momento, me habría encantado, pero no había. Y entonces empezamos 470, acabamos 130 y tantos. Y no pasa nada. Nadie se murió. Vamos, ninguno de los que se fueron, que yo sepa, se murió. Entonces, ¿qué es lo que me sirvió para esto? Detectar dificultades desde el ejercicio 1, que eso es al inicio de semestre. Di clase en el segundo semestre en esta asignatura, en febrero. A partir de aquí, ajustes de metodología desde el principio. Ajustes del enunciado, me di cuenta, después de los dos primeros, de que aquí había un fallo, y había un fallo a la hora de estructurar el enunciado. Yo le ponía, o preguntaba, pues, primero punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y resulta que funcionaba mejor este grupo si le ponía fase 0, toma de contacto, fase 1, análisis de no sé qué. Entonces, eso ha ayudado a funcionar, y todo eso lo he sacado de las retroalimentaciones, porque veía que dónde estaban esos patrones que tenemos aquí. Y los gemelos digitales empecé a usarlo a partir del ejercicio 2 para ver cómo se hacía. Por otra parte, esto nos ha permitido muchísimo, pues, cambiar eso, lo que son los enunciados, y poder explicar lo que tenemos ahí. El enunciado es la herramienta de comunicación que tiene el estudiante con nosotros cuando hacemos un ejercicio, cuando ya no nos tiene delante, pero incluso teniéndonos delante, porque muchas veces por esa parte de la atención no tienen lo que es ese recuerdo inmediato. Entonces, para esto sirve, y además en lo que es los enunciados, otra cosa que nos permite muchísimo la IA, si hacemos un gemelo digital de casos de dislexia, yo este año pasado tenía dislexia, Asperger, me tengo que acordar, TDAH y TDAH creo que son diferentes, y entonces hablé con una compañera de psicología, y os digo, me pasó un montón de referencias, hablé mucho con ella cómo podía hacer esto con los estudiantes, compartí una serie de cafés donde también me reí mucho de muchas cosas, porque no solamente hablamos de trabajo, los cafés son también para descansar, y a partir de aquí me ayudó muchísimo para meter estos datos, compararlo con los patrones comunes y hacer un enunciado unificado para todo el mundo que pudieran entender también fácilmente personas con necesidades especiales educativas.
Le generé lo que fue un podcast. Si queréis ver los podcasts, ponéis mi nombre en Google, vais a ir a mi web. Las fotos mías no tienen guía, es cosa de la luz. Y entonces, justo en Profesor, abajo del todo tenéis recursos, y bajando en recursos, pues tenéis los 5 podcasts con los que estoy trabajando desde el año 16 con los estudiantes, y que muchas veces es dárselo y lo van escuchando ellos por su cuenta, o sea, ni siquiera tengo que hacer como un seguimiento. Y luego vienen y te preguntan, pero te preguntan no en rollo peloteo, sino te preguntan muchísimo en desarrollo con cosas muy concretas. Entonces, esto que dijiste allí, ¿cómo va? Diseño crudo, además, que está muy enfocado a los alumnos que tengo en cuarto, que es Fundamentos del Diseño, que es, bueno, ¿por qué vivimos donde vivimos y cómo vivimos? ¿De dónde viene todo esto? Entonces, eso se te cuenta allí, y son, pues, como algo parecido a lo que estoy haciendo con los vídeos de entremedio que tenemos, que es como un descanso de escucharme para que ellos vayan viendo otra cosa bajo otro ritmo diferente. ¿He utilizado la IA a la hora de diseñar la asignatura? Sí, la he utilizado. Creo que el vídeo se pone en marcha, sí. Esto es nuestra intranet. Entras en la asignatura de este semestre, y todo lo que es el diseño que está aquí abajo está diseñado con IA. Los contenidos son míos, pero tú le puedes decir a la IA, desarróllame un HTML, que es el lenguaje de programación del web, de Moodle, específico para Moodle, y le vas metiendo aquí. Pero es que lo bueno que tiene es que con una herramienta como Claude, la versión gratuita, tú le puedes subir el enunciado que has hecho y decir que te haga un preanálisis del enunciado enfocado al estudiante. Entonces es cuando también les conciencio, y esto lo utilizo este año a partir del enunciado 3 y 4, es como, es que no te has enterado de nada, porque le hace una serie de preguntas tipo socrática, que además yo le dije a la IA, en este caso, lo confieso, esta parte lo hizo entero Claude, le dije, ve con preguntas socráticas para pillar. Entonces, ¿qué es lo que has entendido? Tú respondías a una serie de cosas que son tipo test, y al final te da una valoración y unos comentarios de lo que tienes que arreglar. A mí me dio los resultados, y a partir de ahí desarrollé lo que serían las respuestas que tenían que darle y lo que tendrían que reforzar. Y se hizo con IA. Entonces, son elementos que tenemos aquí, y esto pues es lo que hay. Por supuesto, también toda la parte superior de todas las páginas tiene un enlace hacia una parte adaptada a personas con necesidades especiales, donde se le explica cómo aumentamos la letra, cómo se puede escuchar el texto que se le pone aquí, y todas las características que tiene. Desconectamos. Tengo un objetivo que puede sonar muy pequeño. Ese objetivo no es llegar a casa a viernes por la tarde y no hundirme en el sofá. Un objetivo de no llegar esforzado, de no llegar con esa sensación de que la semana la he metido por completo. El objetivo es llegar con algo todavía dentro, con ganas de leer, con ganas de quedar con alguien, con ganas de tomar una copa de vino con los amigos y también echar una risa. Con ganas también de estar solo si me apetece, estar solo, porque estar solo también me apetece. Eso, mi pequeño objetivo es llegar vivo al viernes. Y durante un tiempo, es verdad, eso no me estaba pasando. Y no me pasaba porque la docencia, la formación universitaria, cuando no tienes el control del proceso, te come. Y no te come de golpe, te come poco a poco. Esa corrección que se acumula, esa retroalimentación que no llegas a dar como quieres darla, esos enunciados que ya no funcionan y sabes que hay que reescribir, pero que no encuentras el momento, y esa interacción con los estudiantes que debería ser lo mejor de todo y que acaba siendo una cosa más dentro de esa lista de cosas que no has podido hacer bien esta semana. Y todo eso junto con ansia. Pero mira, hace un tiempo llegó la inteligencia artificial. Y no llegó como una solución mágica, llegó como una palanca, como una herramienta que me ha permitido recuperar tiempo donde antes no había tiempo. Me ha permitido repensar la metodología sin tener que empezar desde cero cada vez, incluso de generar géneros digitales que me ayudan en esto. Me ha permitido diseñar la evaluación de otra manera, dar una retroalimentación real sin que me costara 3 horas una tarde que ya no tenía, y encima que esa retroalimentación al alumno le sirviera para mejorar mi resultado y mi trabajo como docente. Y con todo esto, de repente el viernes
ha vuelto a ser viernes. Y es que esto no va solo de tecnología, ni de metodología, ni de conferencias digitales. Esto va de llegar entero a casa el viernes. Eso es lo que me importa. Y eso es lo que me ha cambiado la forma de trabajar. ¿He dado el que no tocaba? Perdón. Bien, para mí esta es la clave. Tenemos todo este trabajo, es mucho, pero sobre todo lo más importante es desconectar. Yo tengo la suerte de volver a vuestra tierra ayer, me voy mañana, y es verdad que este paseo, que salía en mi libro de geografía durante toda la EGB en la portada, tuve la suerte de conocerlo hace unos años en un congreso de mi área y ver de que ahí yo me relajaba. O sea, cada vez que vengo, ahí me tenéis dando un paseo. Me relaja, hay puntos que te relajan, hay lugares, los aviones me relajan muchísimo también, me encantan además. Entonces yo necesito desconectar, todo el mundo necesitamos desconectar para poder conectar exactamente con lo que realmente necesitamos. Las mejores ideas salen en sitios como este, las mejores ideas salen saliendo del despacho, las mejores ideas salen cerrando, aunque tenga mucho trabajo, es decir, tengo que cerrar, tengo que despejarme, me tiene que dar el aire, y aquí la IA no entra, porque aquí decidimos nosotros. Entonces esto es parte de lo que tenemos en este elemento. Normalmente cuando vemos algo y desconecto por cosas como esta, es que nos enfocamos a ver lo que hay solamente en pantalla. Cuando vemos un punto en la pantalla, cada uno ve una cosa, pero mayoritariamente es un punto. La unidad mínima de expresión, como aprendí en la carrera en el grado en Bellas Artes cuando lo estudié. Pero es que alrededor de esa unidad mínima de expresión hay algo más. Y es que hay un montón de elementos que cuando desconectamos nos permite llegar a ver más allá, incluso encontrar esas soluciones. La luna no es la luna, sino que son el 70% de cosas que la rodean que hacen posible que tengamos interés en ella. Y en docencia esto sucede también. Sucede cuando vemos elementos como que al descansar entendemos los tiempos, los nuestros propios, también los de la asignatura. Cuando vemos también que al escucharnos activamente también a nosotros mismas y nosotros mismos nos permite volver a estar en contacto con la vocación que se supone que tenemos al ser profesores universitarios, investigadores, pero también profesores, y sobre todo nos va a permitir entender cosas como esa música en la que vamos a entrar dentro de un momentito, o vamos a entender esas retroalimentaciones que os acabo de contar, o nos va a permitir hacer gemelos digitales si lo quiere hacer, o cualquier otra cosa, o nos va a permitir ver el uso de la IA, cómo me formo yo para hacerlo mejor con los estudiantes, sin morirme, sin meterme un trabajo más encima. Y eso va a ser gracias pues a la formación continua del docente y también del investigador, porque como las jornadas van de docencia, me he centrado en ello. El tiempo, entender los tiempos, los resultados de lo que tenemos es clave. Lo sabemos, o sea, tenemos un tiempo fijo, tenemos 16 semanas, entre 15 y 16 semanas para hacer lo que es llegar a que tengan esa curva de aprendizaje, con esos contenidos, con esas competencias, con esas habilidades, y podemos jugar con un cronograma líquido. Podemos ver exactamente cuándo vamos encajando cada cosa y en qué orden. Yo, por si os sirve de algo, en la misma guía docente, hace años que no meto temas, pongo bloques formativos, y eso me permite ir cogiendo cosas de un lado a otro sin riesgo de que cualquier estudiante, que lo suele haber, yo nunca lo he tenido, pero tengo compañeros que le ha sucedido, pues vayan al síndico de Greyes, no sé cómo se llama aquí, el defensor del estudiante, y te metan un lío. Entonces, yo te he dado todos los contenidos, pero el orden se decide en función de cómo se está aprendiendo a lo largo del grupo de estudiantes. Entonces todo esto es algo que nos permite pues llegar vivo a ese viernes. Escuchar activamente, os lo he comentado antes, va muchísimo también de salir a ese pasillo y quedarte allí, o sea, no irte. Quédate, si tienes prisa, bueno, pero quédate un rato con los estudiantes, pregúntale algo que no tenga nada que ver con la asignatura, o sea, humanízate un poquito. No quiere decir que en clase seamos divinidades, pero sí esa cercanía, ¿no?
porque te están dando muchísima información sobre el nivel de estrés, sobre lo que están haciendo, que algunos te van a contar milonga, ya, pero es que no somos tontos, la puedes determinar, ¿no? La clase, las señales sutiles en la clase, cómo están funcionando. Y luego hablábamos de música. Entonces, este señor está triunfando. Pero si lo empiezas a ver, una persona que habla, que yo no lo entiendo cuando las letras, ni lo entiendo nada, pero la gente está joven sí lo entiende, pero claro, te pones a ver, bueno, pero ¿cómo es su espectáculo? ¿Y cómo es la estructura de sus canciones? ¿Y cómo es la de los demás? Entonces, sobre esto, que es parte de la investigación que hago, he cogido, antes de que apareciera él, cuáles son los patrones que se repiten a la hora comunicativa dentro de la forma de una canción. Y no me refiero a las barrabasadas, no sé si esta palabra existe en castellano, es muy mallorquina, de que dicen los reggaetones, que es para clausurarlos todos. Pero, sino, ¿en qué orden? ¿De qué manera? ¿Cuándo reafirman algo? ¿Cuándo suavizan? ¿Cuándo pasan por eso? Si tienen un gancho inicial, ¿cómo se engancha desde el principio? ¿Qué gancho inicial puedo tener yo en la clase que atrape? Puedo hacer una pregunta un día, otro día puedo ponerle un ejemplo de algo que hay allí, otro día le llevo la retroalimentación de toda la clase, voy cambiándolo, que es algo, antes os he dicho la edad que tengo, que me permite irme preparando para cuando sea más mayor, porque me da más agilidad mental a mí. Pensar, egoísmo nuestro propio, llegar al viernes y agilidad mental. Eso nos permite también tener esa capacidad. O sea, ellos aprenden, pero nosotros también salimos ganando. La segunda parte, el refuerzo cíclico. ¿Cuántas veces decimos durante la clase? ¿Es repetir como un loro? No, es repetirlo de una manera diferente. Aquí tenemos, que lo estuve mirando también dentro del tiempo de esta investigación, continúo con ella, de cómo son los libros que llegan a terminar a leer. Muchos de mis estudiantes, cuando empiezan a coger un libro, los primeros que te cogen son de autoestima. Que está muy bien la autoestima, está muy bien, pero es que los libros que me leen son estos americanos donde repiten todo 20 veces. Vale, pues yo me cojo el libro y empiezo a analizarlo. ¿Qué repeticiones tiene y deja de tener? ¿Cuántas veces se dice, repite con el mismo ejemplo o el ejemplo varía? Esos son los que están escuchando ellos, y esto es lo que hace también que llegue, ¿no? El anclaje emocional. Yo aquí no les voy a decir que esto le va a solucionar la vida te la soluciona tú si te la trabajas, pero esto que tiene que ver con el mundo real que está ahí fuera, porque yo le puedo hablar de las investigaciones que hago, pero le importan nada directamente. Entonces le tengo que decir, no, esto se hace así fuera. Y también, si tenemos la oportunidad de, con nuestro propio móvil, es grabar a alguien de la profesión que diga algo con respecto a eso. Todo el mundo conocemos a gente de la profesión relacionada con nuestras asignaturas. Es directamente poner, fíjate lo que está aquí, lo que esta persona está poniendo, y vamos poniéndole ya referentes. Se le ponen emocionalmente también muchísimos ejemplos de referentes en otras materias. Nosotros, gracias a la Oficina de Igualdad de Mujeres y Hombres, tenemos referentes también femeninos. En arquitectura hay muy pocos de antes de los años 70. A partir de ahí hemos tenido un montón de referentes. Y oye, se ponen el ejemplo, y se pone como es el caso también, desgraciadamente, del trabajo magnífico ocultado por un momento social. Y eso les motiva, tanto a chicas como a chicos, Hombre, tengo alguno que es un poquito así como de un extremo que me pone problemas, pero es uno. Entonces, la mayoría no. Y luego reinicios de la atención, cambios activos cada 8 o 10 minutos. Voy metiéndole cosas, o hacemos un ejercicio, o hacemos algo. Pregunto y sucede lo de siempre. Nadie responde. Pero es que no es raro el día que a principio de clase le dé una hoja de estas de examen. Bueno, ya la parten. Entonces, cuando voy explicando algo, o cuando van viendo algo, van tomando nota. Y yo se las recojo. Entonces, cuando tengo esas notas aquí y empiezo a sacárselas, se dan cuenta que las preguntas tienen todo el mundo las mismas. Y que es lo que hacen que a las siguientes clases, como ya saben, de que no es el único que piensa así, se empiezan a atrever a preguntar y terminan participando. Pero claro, ellos no les digo, es que no hacéis nada. Eso lo hacía antes, pero no servía para nada. Pero cuando empieza a tener dinámicas de este tipo, lo tiene. Pasos que se puede aplicar esto en una charla: el inicio inesperado, primero 5 minutos. ¿Podemos empezar con un vídeo que haga una pregunta? Hemos empezado hoy así.
El relato del tema, primera parte, franja de 10 minutos, vamos cambiando de tema, vamos rompiendo lo esperado, vamos retomando la segunda parte del tema, vamos poniendo ejercicio. Es un trabajo constante, es verdad, pero es que nos pagan por ello y se supone que es parte de nuestra vocación. Entonces, está aquí. Descansos activos. Descanso activo puede ser en un momento dado, paramos la clase, vamos a salir fuera que nos dé el aire porque estás viendo que aquí hay un colapso brutal y necesitamos desconectar, ellos y yo. Entonces, vale, pues se hace, después vuelves y retomas y vas haciendo lo que son esas actividades. Y si no, le metes un ejercicio o una dinámica que comparen el de ejercicio del de uno con el de al lado y luego puedan llegar a exponerlo primero en esas hojas que van rellenando, que ahora las recojo, o exponiéndolo, ¿no? Correcciones de errores comunes. Y sobre todo cerrar las clases. ¿Qué cierre tenemos en la clase? ¿Es adiós, ya nos vemos la semana que viene? ¿O hemos visto esto, recapitulamos? ¿O vamos a ver tal otra cosa? ¿O en el aula digital está tal tema? Pero es que hay un cierre de clase más allá. Y es cuando llegamos al despacho y desde el Moodle, en la parte de aviso, le podemos mandar un aviso con cosas que hemos remarcado que queremos que revisen en el aula digital o por su cuenta o que tengan en cuenta en sus ejercicios. Esto realmente es entender las retroalimentaciones y aquí entramos en la parte del gemelo digital. Gemelo digital, para quienes lo sepa, es algo que existe de siempre en la empresa, sobre todo a partir de la revolución industrial, que son simulaciones antes de construir la máquina grande. Antes de construir un coche, hoy en día te hacen una simulación, en este caso digital, antiguamente era más manual, donde vemos dónde va el aire, dónde están las partes de fricción del coche y todo el tema de comodidad y todo el tema de accidentes que puedas tener, como es la seguridad de la persona que va dentro. ¿Nosotros podemos generar un gemelo digital de eso? Pues de un coche, pues yo no sé, porque no tengo ni idea de coche, pero sí puedo hacerlo con el material que tengo delante, que son todas esas retroalimentaciones que yo le he dado a los alumnos. Y os he ido avanzando antes para llegar a esta partida más hecha, ¿no? Yo tengo un modelo absolutamente vivo, lo tenéis vosotros también. Tú estás corrigiendo, estás viendo dónde están los fallos, pero no se tienen que quedar encima de la mesa, tenemos que meterlos de nuevo, como he dicho antes, y analizarlos. Si tienes la inmensa suerte de saber analizar, análisis cualitativo, bien, y encima tienes el tiempo, hazlo a mano. Pero yo esa suerte no la tengo al 100%, con lo cual genero toda esa parte que me da una serie de pistas y hago que esa IA se convierta en mi Pepito Grillo. ¿Os acordáis de él? Ese personaje de Disney que salía en no sé qué película donde te decía las verdades del cantero, o sea, te decía las cosas como eran sin tener ningún pelo en la lengua. Entonces, también es verdad que a la IA cuando la uso le dejo muy claro que abuela, tuve dos, las quise mucho, ellas también a mí, pero fueron las únicas personas que me han dicho en mi cara a mí, qué guapo eres, porque es mentira, no lo soy. Entonces, no necesito que me lo diga una IA, ya me lo decían mis abuelas, Carmen y Charo, o sea, que no hace falta. Mis padres también me lo decían, pero menos, que ahí me pusieron ya firme. Me enfrentaron a la realidad, que es lo que nosotros hacemos con los estudiantes también, enfrentarnos a realidades, ¿no? Entonces, ventaja que tenemos, comprensiones, papeles de la IA, nos ordena el feedback, nos permite observar, nos permite tener evidencia, nos permite tomar decisiones, personalizar y mejorar. Y además, si te lo montas bien, hasta te puedes pedir un proyecto redes y que te lo subvencionen. Tenéis convocatoria ahora, ¿no? Dentro de poco. O a un congreso. Oye, los congresos o publicaciones dan puntito para esa cosa llamada ANECA. Entonces, los gemelos digitales, la aplicación a la asignatura, esta es la base. O sea, la IA entra, pero entra cuando yo ya lo he estructurado. Y tú también lo has estructurado. ¿Qué necesidades tengo? ¿Qué problemas tengo? Y el mantra, quiero llegar vivo al viernes. Porque ese sofá que aparecía en ese vídeo, que es de IA, no es el de mi casa, ha sido mi casa y mi habitable y mi nido durante demasiados meses. Y eso no se puede consentir, porque llegas agotado.
Entonces, eso es importante. A la hora de hacerlo en la asignatura, yo insisto mucho en el tema enunciado, porque quizás es la cosa que puedes renovar mucho más fácilmente, ¿no? Ponerlo, rediseñarlo sin problema. No, los enunciados no se han metido en la guía docente, en el plan docente, con lo cual no hay riesgo de que nos puedan decir es que no es lo que me habías puesto, o cambias, porque va sirviendo para mejorar. Lo que son los textos me lo va a dar de una manera mucho más clara, porque yo incluso a la IA le puedo pedir rediséñame el enunciado en función de todo eso que me has dicho, más las necesidades especiales que tengo en la clase, y me da unas ideas donde tú como persona eres quien decide lo que vas a tener aquí. Entonces esto es lo más importante. Lo más importante no es tener herramientas, se trata de saber qué mirar con ella, y vamos a mirarlas a partir de un nuevo descanso activo y el bloque final. Antes de seguir, quiero ser muy preciso sobre algo. La inteligencia artificial no sustituye a la el contexto, no con el estudiante y no puede tomar decisiones por lo que imaginar. Hay algo más importante que eso, mucho más importante. Y es que la inteligencia artificial amplifica todo lo que ya es como docente, todo lo que yo también soy como docente. Y es que si tienes, si tengo un sistema sólido, nos va a ayudar a escalarlo. Si el sistema de actividades, lo va a hacer más visibles. La inteligencia artificial no resuelve nada de esto, lo amplifica. Y esto es una oportunidad, pero también es una advertencia. Una advertencia concreta que no es otra que no use la inteligencia artificial para hacer más rápido lo que no funciona. Úsala para preguntarte si vale la pena seguir haciendo esto en absoluto. Mira, os voy a contar algo que pocas veces aparece en esta conversación. Cuando me tocó revisar todo esto de verdad, no lo hice delante del ordenador. Cerré el ordenador y volví a joder. A escribir a mano, a pensar con lápiz, con mis palabras, con mi esquema, con mis palabras y esquemas que solo entiendo yo, y con gráficos también que probablemente no dirán nada a nadie más. Yo soy muy visual y eso me funciona. Puede que a ti te funcione otra cosa. Y es que no importa el sistema, importa que el replanteamiento lo hagas tú, desde ti, con tu cabeza, con tu criterio. Porque la inteligencia artificial puede llegar a ser tu pequeño grillo, puede recordarte cosas, puede ayudar a realizar, puede generar opciones. Pero la cabeza es tuya, el alma es tuya y las formas son tuyas. Desde que reorganicé mi trabajo a partir de todo esto, no trabajo más sola, pero sí es cierto, trabajo con más claridad. Sé qué decisiones son mías y cuáles puedo delegar al sistema. El ruido de fondo ha bajado y eso importa más de lo que parece, porque el agotamiento docente no viene solo de la carga de trabajo, viene de la sensación de que el esfuerzo no tiene dirección, viene de la sensación de poner la energía en cosas que no saben muy bien para qué sirven. No uso la inteligencia artificial para trabajar más, la uso para saber mejor qué trabajo tiene sentido hacer. Se habla mucho de sobrevivir a los cambios, de adaptarse, de no quedarse atrás. Yo prefiero hablar de otra cosa. Prefiero hablar de si el trabajo que hacemos tiene sentido para nosotros, de si nos levantamos queriendo entrar en el aula o queriendo evitar lo que nos espera allí. De si el diseño docente es solo una respuesta a la inteligencia artificial o es también una oportunidad para recuperar el hilo de por qué empezamos en todo esto. No se trata de sobrevivir a la docencia, se trata de saber por qué sigues, por qué sigo, por qué seguimos en ella. Entramos en la parte final. Yo dentro de un rato acabaré, pero estaré aquí hasta mañana. Quiere decir que aunque luego después tengamos preguntas, si se quedan cualquiera, porque uno de los objetivos también de las clases es sembrar inquietudes, nos vamos a ver aquí en la jornada, en los cafés, en todo. Y aparte os voy a dejar alguna manera de contacto si alguien quisiera, yo qué sé, echar un cafelito aunque fuera digital. O si venís por Mallorca.
pues os llevaré a sitios donde todavía los guiris no han entrado, quedan 2. Empezábamos cuando me presentaba Rosana con esta máxima, ¿no? Si no esperas lo inesperado, no lo vas a reconocer cuando llegue. El siempre se ha hecho así ya no funciona. Las cosas van cambiando, pero llevan muchos años cambiando. No es la IA, no ha sido la pandemia, ha sido la evolución social. Que hay muchísimos parámetros dentro de la evolución social que van enfocados por unos aspectos y unos parámetros que todo el mundo sabemos. Unos intentos de manipulaciones sociales, unos intentos de gestión de lo que somos los humanos, que bueno, están ahí y que poco podemos hacer contra ellos, pero sí podemos poner ese grano de arena. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no podemos enfrentarnos a algo, y ahora es la IA, que lo que ha hecho ha sido ponernos un espejo delante, como se ha dicho y también se ha dicho al principio de las sesiones por parte de las presentaciones que hemos tenido, sino exactamente qué hacemos. No se trata de llenar esa piscina con más agua, sino a lo mejor de aprender a nadar, y aprender a nadar para poderse manejar en ello. Y para eso yo insisto muchísimo, y ya os he dicho al principio que soy exageradamente pesado con esto, y lo reconozco, en la formación continua que tenemos que tener los docentes. Zygmunt Bauman es un filósofo que planteó el concepto de la sociedad líquida. Y antes del libro del 2005 ya hablaba también del proceso líquido social. Esto ya estaba aquí. ¿De qué nos sorprendemos? Es una evolución normal, entonces cuanto antes la aceptemos, mejor. Vida hay una, vida hay una. Como dice mi padre, en esta vida solamente hay 2 cosas que no decidimos, que es el día que naces y el día que te mueres. Pero lo de en medio es cosa nuestra, la inmensa mayoría de las cosas del medio, la inmensa mayoría. Entonces, pues actuemos con ella y vayamos avanzando para acá. La inteligencia artificial solamente amplifica aquello que estamos haciendo correctamente, que hacemos cosas correctas, y también aquellas cosas que necesitamos tener la oportunidad, gracias a ella, de mejorarlas. Entonces esto es clave. Hablamos de docencia en tiempo de la IA, pero yo hago otra siguiente pregunta. ¿Y nosotros, en tiempo de la IA, qué estamos haciendo? En tiempo de la IA o en tiempo antes de la calculadora que veíamos, la calculadora científica, o cualquier otra cosa que hubiera salido, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Si no tenemos esos elementos, no funciona. Y vamos ya finalizando con una tabla para que nos quede un poquito más claro, o sea, qué decidimos nosotros y qué la IA puede hacer por nosotros. Nosotros podemos decidir qué merece la pena enseñar. Nosotros, junto con un plan de estudios aprobado, como toca, y gestionado en equipo con compañeros y compañeras de la facultad y del correspondiente grado. Nosotros eso lo podemos decidir. La IA nos puede ayudar a generar esos borradores adaptados a los diversos niveles que tenemos delante, lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Nos puede ayudar? Sí. Os he contado todo cómo se puede hacer, ¿no? Porque aquí estamos como 50, 60 minutos, no estamos mucho más tiempo. Pero ya te digo, si os interesa, escribidme que lo hablamos. Nosotros podemos decidir cuánta autonomía le damos al estudiante, pero la IA nos puede ayudar a analizar esos patrones comunes que tienen en tiempo real, en cada ejercicio, en esa evolución que tienen, y nos puede permitir saber si le damos más autonomía o si tenemos que intervenir haciendo otro tipo de actividades. Nos va a decir también, nos va a ayudar, nosotros podemos leer lo que no se dice en el aula, y la IA a partir de esas conclusiones nos puede ayudar a reorganizar lo que tenemos ahí. Antes decía, no tengo la suerte de ser psicólogo, tampoco tengo la suerte de ser pedagogo, pero sí puedo hablar con compañeros que lo sean, pero también puedo hacer unas preguntas. Es que si meto mi analítica de sangre en la IA para preguntarle lo que tengo, no le voy a preguntar también sobre estos problemas. Después, por supuesto, la analítica se lo pregunto a un médico, pero ya voy con una base de cosas que no se me tienen que olvidar. Entonces, pues aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Nosotros podemos ver, también decidir qué error es señal de que se está aprendiendo. La IA me puede proponer variaciones metodológicas.
puedo colapsarme, tengo entregas de proyectos de investigación, tengo vida propia, quiero ir al gimnasio, quiero quedar con los amigos, no se me ocurre nada. Yo le pregunto, dame ideas, y a partir de esa idea, cuando me voy yo a mi tiempo de desconectar, pues me surgen si por aquí o por allí, y voy intentando. Pero es como tener un compañero, una compañera allí. Y luego hay algo muy importante, tú decides si quieres seguir en esto, y aquí la IA no hace nada, aquí esto depende absolutamente de ti. Seguir o no seguir como profesores depende de nosotros. Sacar una plaza, por mucho que nos venga bien, no quiere decir que sea para toda la vida si esto no funciona. Estamos hartos de decírselo a nuestros estudiantes. En los trabajos vas a cambiar en función de tus expectativas y tus necesidades. Si esto no es lo tuyo, déjalo, vas a ganar tú y vamos a ganar todos. Y los alumnos también. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Y es que cerramos ya. No se trata de sobrevivir al cambio. Se trata, como pongo aquí, se trata de saber qué docente quieres ser tú cuando la sociedad está cambiando. Y sobre todo, cómo te preparas para mejorar en esto. Y es que esto que os estoy contando, que os puede estar pasando a vosotros y a vosotras, a mí también me pasa exactamente lo mismo. Al principio de todo esto te dije que a mí me pasaba lo mismo, pero no te conté todo eso de que era siempre lo mismo. No era solo la luz con el móvil, no era solo la evaluación que ya no funciona, no era solo el agotamiento de viernes por la tarde. Era la sensación que a veces cuesta mucho admitir de que había perdido el hilo de por qué empecé en todo esto. Y eso es algo que la inteligencia artificial hizo visible hoy. No el problema técnico, no la metodología tal y como la estaba haciendo, que eso también. Lo que hizo visible fue que debajo de todo eso había algo mucho más incómodo. Y no otra cosa que algunas cosas las seguía haciendo por inercia, porque siempre se había hecho así, porque cambiar le daba miedo y trabajo y porque no había tiempo. La inteligencia artificial no rompió nada, simplemente dejó ver lo que ya estaba roto. Y por eso, cuando cerré el ordenador y volví al cuaderno y al lápiz y me puse a repensar todo desde el principio con mis palabras, mi esquema, lo que encontré no fue un sistema nuevo. Encontré la pregunta de fondo. ¿Quiero seguir en esto? Y la respuesta fue sí, pero no de cualquier manera. Por eso, yo no uso la inteligencia artificial para trabajar más, la uso para saber mejor qué trabajo tiene sentido hacer. La uso para llegar entero al viernes, para tener cabeza y energía para lo que importa dentro y también fuera del aula. La cabeza es mía, el alma es mía, las formas son mías y las tuyas son tuyas. Yo no sé qué vas a encontrar tú si te haces esa misma pregunta. No sé si tu respuesta será la misma que la mía, pero ni falta que hace. Pero lo que sí creo es que vale la pena hacerse esa pregunta ahora. No cuando llegue el próximo cambio, la próxima herramienta, el próximo informe que diga que todo está a punto de transformarse. Ahora. A mí me pasa lo mismo. Y no estaba solo en esto. Y con esto terminamos, pero no del todo. Y es que si hay algo de hoy que hemos hablado que te ha removido algo, si tienes otra forma de hacerlo, que yo no te he contado, o simplemente quieres seguir con esto, escríbeme, háblame. Estoy localizable en la web coca.plus. Ahí la puerta siempre está abierta. Y con esto terminamos. Todo esto era lo que tenía para ti. Gracias. Me he sentido como un Kants, para yo hacer más larga. Gracias. Bueno, aunque os he dicho que voy a estar aquí, porque pedí cuando me invitaron que
vuelvo a agradecer una vez más a la Universidad de Alicante, a la Universidad de Alicante, la invitación. Pedí estar toda la jornada, porque también quiero aprender. Esta tarde iré a un taller sobre DUA y docencia universitaria, y ahí podemos hablar lo que queráis, como queráis, etcétera, etcétera. ¿Alguna preguntita? Recojo los papeles que os he pasado antes para las preguntas. Hay un micrófono por allí, sobre todo porque, y aprovecho también mientras que alguien se anima, saludar a todas las personas que están viendo esto en streaming. Antes decía Rosana desde no sé cuántos países, o sea, muchísimas gracias por la atención. Y tenemos una pregunta justo al lado de la escalera. Hola. ¿Se me oye? A ver. ¿Se me oye? No. ¿Me pongo de pie? Es darle al botón, por favor. Hola. Adiós. Sí. Hola, Hola. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria, encantado. Yo tengo una pregunta que creo que espero coincidir contigo, que una de las cosas que hay que enseñar a la futura generación, y tú que vienes de las Bellas Artes, yo que vengo del diseño y imparto traducción, es la creatividad. Sí. Y creo que eso es lo que nos diferencia de la máquina y es lo que tenemos que enseñar a utilizar, y el criterio. Mira, yo te doy toda la razón, pero con respecto a la creatividad, yo suelo mencionarla muy poco en las clases, en los talleres, en las sesiones, porque creatividad, antes hablaba del tema de las palabras, ¿no? Del PEC, el tronco, el brollo, yo qué sé. La creatividad no todo el mundo lo entiende. Y entonces, claro, yo por mi formación, que es la parte de Bellas Artes y que sigo trabajando como creativo, lo podéis ver en la web, las campañas que llevo, los hospitales infantiles que hago, etcétera, etcétera, la gente dice que tú eres muy creativo porque ilustras. No, yo ilustro porque me gusta y porque me pagan, las cosas así de claras. Entonces, y porque el proyecto que me proponen me interesa, si no paso. Entonces, qué mal he quedado ahora. Bueno... No voy a quedar, pero bueno, es la ventaja de ser mayor, que ya no te callan las cosas que piensas. Entonces, sí, hay que hacerlo, porque creatividad es lo que hacemos cada día para sobrevivir, desde decidir qué tomamos de desayuno a por qué hacemos cada cosa. Y es verdad que a las generaciones actuales no se les ha enseñado eso. Es verdad que nos toca trabajar muchísimas veces, no sé si os está pasando, yo ayer por la noche, cuando volvía de la cena, no quiero decir que psicoanalizaba, pero casi a un estudiante que no entendía por qué había suspendido la asignatura. Y le tenía que explicar porque quería, porque yo se había agotado, pero es que me parecía, digo, creo que es conveniente explicarle y decir dónde ha estado fallando y recuperarle todas esas retroalimentaciones, que me las bajé y yo a esa hora ya no veía, la volví a meter en mi prom de Claude y le dije, sácame un resumen de los puntos, lo eché un ojo y dije, sí, es que es esto, y pasárselo, porque tenemos que invitarles a ir más allá, a romper ese miedo, pero ese miedo muchas veces lo tenemos también nosotros, de qué dirá mi compañero, qué dirá esa persona del área que tiene miedo a la vida y que se dedica a insultarnos, eso pasa en todas, para evitar que puedas hacer algo. Pero si la creatividad, 100% Victoria, sí, la comparto. Tenemos otro aquí adelante, su compañero. Hola, ahora. ¿Te llamas? Me llamo José. José. Estoy estudiando matemáticas, pero quiero ser profesor. Entonces te hablo desde la perspectiva de alumno y futuro profesor. Y yo sí que utilizo la IA para estudiar, porque hay ejercicios que igual no tengo ni idea de cómo empezar y se lo mando y así veo cómo se resuelve y ya luego puedo afrontar otros nuevos. Pero te quería preguntar, igual que cuando se incorporó la calculadora científica cuando tú estabas en BUP, ¿crees que deberíamos cambiar el sistema de evaluación para como que no influya tanto si el alumno ha usado IA o no? Sí. Sí, yo te digo una cosa, claro, son 50 minutos, son muchas cosas y algunas se me ha pasado aquí. Yo el alumno me da igual que el plano final que me desarrollan en expresión gráfica arquitectónica esté
que ni que lo hubiera calcado. Me da igual si el proceso previo no funciona. Entonces en el proceso previo es lo que yo le evalúo, porque si el resultado final está bien y la explicación previa no está bien, que es lo que miro en las retroalimentaciones, me entregan todo, desde que, o sea, los enunciados se pone que desde lo que te decía antes, o sea, tú que has entendido este enunciado, porque me llevo a encontrar también, y eso me ayuda muchísimo a razonar y a fomentarle esa creatividad a ellos, de decirle, vamos a ver, es que yo te he pedido A, tú me estás hablando que has entendido Z y me estás dando una letra que no he visto en mi vida. Entonces, todo el proceso este hay que evaluarlo. La IA entró a final del año 23 y rompió con fuerza hace un año y algo, pero antes ese problema ya se tenía. Entonces, lo has dicho antes con lo de la calculadora cuando yo estaba en BUP, me ha sorprendido volver a escuchar la palabra BUP después de tantos años. Y sí, es el proceso, hay que revisarlo. Que es más trabajo, lo sé, lo pensamos todo, es verdad. Pero la satisfacción que te da luego, cuando tú ves que esa criatura, la curva de aprendizaje empieza a hacer así, te dices, hostia, es que ya merece la pena. Es que ser el padre que nunca fui. Que hay un poquito adentro. Ya está quedado de lagrimita. Están todas las preguntas por aquel lado. Yo no digo nada, pero por aquí... Que somos el lado preguntón. Sí. Muchas gracias por la... ¿Cómo te llamas? Fran. Gracias, Antonio. Gracias. Que me ha gustado mucho partes que tienes de la charla, sobre todo algunas en las que estás hablando de Acércatelo un poquito más, por favor. cómo prestas atención específicamente a las necesidades del estudiante, de cómo miras saber de hablar con ellos, y todo ese tipo de cosas me parecen algo que lleva su tiempo, pero que es lo más útil que hay, porque siempre he dicho que hace falta tener una relación cercana para ayudar mejor a la persona. Entonces eso me ha gustado mucho. Y quizá he echado de menos un punto, que no sé si a lo mejor no lo has hablado de ello porque puedes hablar de todo, lógicamente, en una charla, pero quería preguntarte específicamente por ello, por el tema de la gestión de la frustración y el tema no solo de la gestión, del hecho de que hoy en día sabemos que por todo lo que has hablado de la gestión, la economía de la atención lleva aparejado una menor tolerancia a la frustración, pero no solo por la menor tolerancia, sino también por el hecho de que yo me encuentro en el aula que desconocen que el punto óptimo de frustración es el potenciador natural del aprendizaje rápido. Entonces, esto no sé si lo tratas, cómo lo tratas, cómo lo piensas. Mira, yo por ello. Aquí lo trato de una manera muy poco académica, y es que si entráis en esa web que os he puesto al final y entráis sobre Antonio, vais a ver un vídeo donde explico algo que aprendí de mis padres, ¿no? Y sobre todo de mi madre, que es maestra también de él. Pero es que un problema es una oportunidad. Yo soy hijo de maestra y eso también imprime carácter, como se dice, ¿no? Porque aprendes a ver las cosas de otra manera. Yo con ello intento hacer lo mismo, es explicarle. Cuesta muchísimo trabajo porque es verdad que se te obcecan con... Es que esto no. El que respondía ayer, yo le respondía ayer a las 11:00 de la noche porque estaba viendo el panorama. Podría decir, me voy ya a dormir, que estoy cansado y que llevo un día desde muy temprano y que llevo no sé cuánto, bueno, que os voy a contar, que lo tenemos todos, ¿no? Pero decido contestar, sobre todo porque veo que ese punto de inflexión puede ayudarle a hacer el clic y conectar. Que lo haya conseguido con ese alumno ayer, no tengo dudas, pero por lo menos ha sembrado algo ahí. Pero también hay una cosa que hago a nivel de frustración. Yo les cuento también cómo hago las cosas. O sea, yo les cuento cómo corrijo, cómo a partir de un problema de tener que corregir tropecientas mil personas y no tener tiempo pues ni para respirar, pues busco alternativa a esa creatividad que mencionaba Victoria o esa parte de utilización de máquinas que veíamos antes para que vean que ellos tienen problemas pero que nosotros también. O sea, no somos el enemigo, somos exactamente iguales que ellos pero con unos años más. En mi caso, últimamente con 40 más. Me está imponiendo mucho, pero lo de la edad. Pero sí es eso. Pero claro, también tenemos que tener cuidado hasta donde entramos. Porque yo no soy psicólogo, ya lo he dicho, yo no puedo entrar en según qué cosas que tienen. Lo que sí hago muchísimo es, muy amablemente,
comentarles que tenemos un servicio, que creo que en esta universidad también lo tendréis, de atención al estudiante para estas cosas. Y algunos van, y se nota. Y también lo hago mucho con los que detecto que tienen las necesidades especiales y no me ha llegado el documento. Es que se nota. Es que tú lo ves, que esa persona tiene una necesidad especial y entonces te acercas muy amablemente. He hablado con la gente de la oficina también para que me enseñen cómo hablarles y cómo acercarme a ellos y cómo verlo. Y igual. Y con casos de bullying que también tenemos en clase, ¿eh? Ahí me fui a hablar con la gente de la BTT1 y me fui a hablar con la gente de la oficina de igualdad, que son los que llevan toda la parte de ese bullying, que además era por temas de transgénero. Digo, ¿cómo le entro? ¿Y cómo le digo que venga a hablar con vosotros y que tenga ese apoyo y tal? Y me informaron y directamente lo hacen. ¿Tenemos alguna más? ¿Tenéis hora de café ya, no? Se nota la gana del recreo. Pues yo, si no tenéis más preguntas, Rosana. No, yo lo que quería es agradecer a todo el mundo las preguntas y evidentemente agradecerte a ti toda la conferencia, la charla que nos has dado y la respuesta a las preguntas. Lo vais a tener aquí, es totalmente accesible y vamos, os va a responder sin ninguna duda a todo lo que siempre y cuando nadie me hable de usted, ¿eh? Eso. Nada, muchísimas gracias. Lo demás lo que queráis. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el cafelito.